Y bueno, con la ilusión de todo cristiano de que el Espíritu Santo haga su efecto en cada uno de nosotros. Entonces quería hacer un repasito muy corto de lo que vimos la vez pasada al final, que eran las etapas de la conversación espiritual, y quería que de pronto ustedes me dijeran como una lluviecita de ideas de esas etapas que vimos y que pudimos ahondar las primeras, pero nos quedó como poder ahondar un poquito en las últimas. Entonces quería escuchar de pronto si tienen ahí sus apuntes para que volvamos como a retomar, ¿no? Entre todos. A ver, ¿quién encontró sus apuntecitos? Pues ya hicimos la primera, que fue la oración al Espíritu Santo, ¿cierto? En la otra etapa está la etapa de preparación, Ajá, que es donde se proporciona información de fondo. ajá. Y dice que esa preparación debe durar pues un tiempo entre unos 30 minutos a una hora más o menos, ¿cierto? Ujú. Y luego seguiría la otra etapa, ya sería como la fundación espiritual, ¿cierto? Entiendo que es hasta ahí, ¿cierto? Más o menos lo que veníamos. Bueno, más o menos, sí. Son 8 Hablaba etapas. también, hablaba Ajá, también, la segunda etapa es la reunión, ¿cierto? exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, nos ha colaborado el compañero y nos ha recordado, son 8 etapas, la primera que es de preparación, que ya la vimos, la segunda que es reunión, y dimos algunos aspectos a tener en cuenta. Decíamos que habían 3 rondas, en medio de cada ronda habían silencios y oración. En esas 8 etapas hay 3 rondas. La primera ronda, después de esa reunión, ¿no es cierto? Y vamos hoy al cuarto, que es el silencio. Entonces, en ese silencio se hacen unas preguntas de cómo se han sentido durante la primera ronda, qué les ha impactado al escucharla y cuáles han sido los puntos notables de consuelo o desolación, si los hubiera. Allí en esa parte del silencio, hoy vamos a ver pues que es de las cosas, como decíamos hace 15 días, el silencio es algo que nos cuesta un poco a los seres humanos porque estamos enseñados a socializar y a veces no tenemos esa educación. Quería aquí contarles un poco la experiencia en una misión que he trabajado con personas de la India. Y yo decía, pero la pausa de ellos, la paciencia. Entonces un día le pregunté a una de ellas, a una hermana, y le dije, bueno, usted me puede decir, hermana, ¿qué hace que usted sea así tan tranquila, tan llena de paz? Entonces ella me contó que en la India, la primer parte de la mañana, nadie habla con nadie, todo el mundo está en silencio, todo el mundo está como en contemplación, todo el mundo está en su quehacer, en silencio. Entonces yo decía, cómo este silencio nos hace tanta falta a todos los latinoamericanos, pero en especial a los cursillistas que necesitamos del silencio para poder volvernos más contemplativos. Esa experiencia me ha parecido muy linda. Conozco a 2 personas de la India y de verdad que se nota la diferencia de la cultura y el silencio. Bueno, después viene una segunda ronda donde los participantes comparten qué ha surgido en su interior durante ese tiempo de silencio. Y también nadie está obligado a hablar. Los participantes pueden hacerlo de manera espontánea, no se tiene que decir de derecha a izquierda, ni todos deben hablar, sino espontáneamente. En esta segunda ronda no es momento de debatir, de refutar, de argumentar, sino simplemente que cada uno dice, expresa lo que le ha llamado la atención de otra persona, lo que le ha gustado escuchar, o también que por favor le expliquen algo que no haya entendido. Es más bien para hacernos estas preguntas en esta segunda ronda: ¿cómo me ha afectado lo que he escuchado? ¿Hay un hilo conductor en lo que se ha compartido? ¿Faltaría algo que esperara yo que dijeran? ¿Se ha conmovido especialmente alguna de las intervenciones? Por ejemplo, si hay 6 personas, yo puedo en esta ronda decir, me ha encantado la participación de mi compañera, eso me ha conmovido, me ha dejado inquieta con preguntas, y decir la frase que me inquietó de mi compañera. La cuarta pregunta que podemos hacernos en ese momento es, ¿cómo ha afectado lo que he escuchado? ¿Qué tanto eso me ha reafirmado algo que sé o de pronto me ha inquietado porque no lo sabía? En la quinta pregunta podemos hacernos, ¿he recibido alguna visión o revelación en particular? ¿De qué se trata? Y en la sexta,
¿En qué momento he experimentado una sensación de armonía con los demás al compartir con ellos? Aquí vienen como puntos en común. ¿Qué armonía hay de lo que he escuchado? Hemos de pronto enfatizado de los 6, 5, hemos estado por una línea. Entonces allí compartimos esa parte. En esta segunda ronda la idea es que no se discuta, vuelvo a repetir, sino que se den puntos de unidad, puntos de encuentro, donde se discierna lo compartido. Después viene otro momento de silencio, la sexta etapa. Otra vez hay silencio, en esta ronda vuelve uno y revisa de eso que todos mis compañeros dijeron espontáneamente, qué va surgiendo en el grupo, qué puntos clave se dan. Entonces, como vemos, el silencio es muy continuo en este método. Después viene la séptima etapa, la tercera ronda. Los participantes comparten lo que ha surgido del tiempo en ese silencio y pueden tomar notas. La idea es que en cada ronda, cada uno de los participantes tome apuntes de lo que le gusta, lo que está inquieto, lo que el Espíritu Santo está produciendo dentro de sí, en su interior, en sus pensamientos, en sus emociones. Y dentro de esta tercera ronda también hay una oración de agradecimiento con la cual concluye la conversación. Y la última ronda, llegamos a la octava, que es revisar y hacer el informe. Por último, el grupo puede repasar todo lo que hemos dicho, las reflexiones, y hacer una conversación y decidir cuáles van a ser los puntos que se tuvieron en cuenta en toda la conversación, en todas las 8 etapas, decidir en ese informe qué vamos a escribir como puntos en común y como conclusiones. En esa tercera ronda, perdón. Bueno, ahí finalmente está este lema, ¿no? Un corazón que escucha. Realmente la conversación espiritual es un corazón que escucha. Este, digamos, como un resumen de esas 8 etapas. Y en este momento, pues quisiera escuchar si tienen alguna pregunta y si no, damos inicio al segundo, que es el taller por el cual hemos sido convocados, que como dijo Germán, se llama De la razón al corazón. ¿Alguna pregunta de este repaso del primer taller? ¿No? ¿Todo muy claro? Bueno, si les parece, entonces continuamos con la segunda parte. ¿Sí? Fisa, buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿usted por qué no me explica? Sí. Claudia. No se te Bueno, escucha, creo que perdió la conexión, entonces escuchemos a Nancy. No, que yo digo, esto muy interesante, pero es que hay que practicarlo realmente, ponerlo en la práctica para poder a tener esa verdadera conversación espiritual. Requiere de perseverancia en ese proceso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un Y lo muy buen otro, método. Dime. esta presentación, ¿tú no la puedes enviar? Sí, la idea con Germán es que yo le comparto las diapositivas y él va a hacer el trabajo ya de enviarlo y el manualito que nos va a guiar. Ah, porque bueno, pues sí, uno ha tomado los apuntes, pero de pronto es bueno tenerlo para poderlo ya interiorizar más. Sí, sí, ese se los estaremos haciendo llegar lo más pronto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿listos? Listos para iniciar esta segunda ronda que me parece muy linda, ¿no? De la razón al corazón, de la razón al corazón. Me encanta esta imagen, miren, vamos a un lugar tranquilo para conversar y ponernos de acuerdo. Lo primero de la conversación espiritual que debemos trabajar demasiado es cómo conectar la mente y el corazón, porque por lo regular el ser humano está dividido y yo les decía en el primer taller que casi siempre encontramos personas muy intelectuales y otras personas muy emocionales y cada una defiende su postura. Y la idea en este momento, si queremos trabajar este método de la conversación espiritual,
Es si yo tengo mi razón muy fundamentada, cómo empezar a conectarla con el corazón, y lo contrario, si yo soy muy sensible con mi corazón, cómo empezar a trabajar la razón. Ese es el objetivo. Entonces por eso quise poner esta imagen que dice vamos a un lugar tranquilo, o sea, donde se encuentra mente y corazón, donde no compiten cuál es la mejor, donde se unen para hacer este trabajo espiritual tan importante. Y yo siempre he dicho, como dice la palabra de Dios, si Dios los ha unido, que no los separe el hombre. Dios ha unido nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de lo que hablamos. Y cuando el ser humano divide la mente y el corazón, comienza un malestar dentro de sí. Entonces esta es una oportunidad para revisar cómo estoy siendo coherente entre lo que pienso y lo que siento, porque deben estar trabajando y en un diálogo continuo mi interioridad para poder conversar espiritualmente con los demás. Entonces hoy la agenda es esa introducción, la escucha activa, hablar con el corazón y ecos del Espíritu Santo, y las tareitas que Nancy y Germán dijeron que nos iban a repartir. Entonces, bueno, ¿qué introducción quiero hacerles a la conversación espiritual? Realmente se centra en la calidad de dos cosas. Cuando yo digo voy a usar el método de conversación espiritual, estoy diciendo que voy a centrar todo de mí en dos cosas, en lo que escucho y en las palabras que voy a dar. De esta forma, significa que debo prestar muchísima atención a los movimientos espirituales de los interlocutores, o sea, de las personas que están haciendo esa comunicación durante toda la conversación. También debo estar atenta y concentrarme qué implica esas palabras que dice la persona. Y ahora vamos a ver que fuera de las palabras hay mucho más por atender. Por ejemplo, se dice que la conversación espiritual es tomar muy en serio lo que está ocurriendo en el corazón de los que conversan. No solamente estar mirando cómo está haciendo afuera el calor, cómo está la diapositiva o cómo está lo que la persona dice, sino cómo eso que está en el exterior demuestra lo que está en el interior, que es el corazón de los que están conversando. Entonces hay dos aptitudes que toda persona del método de conversación espiritual debe tener en cuenta. Dos aptitudes. La primera, escuchar activamente, y la segunda, hablar con el corazón. A mí me gusta mucho, y parte del trabajo que debemos hacer nosotros como evangelizadores es desbloquear mucho el cuerpo y tener memorias corporales, ¿no? Entonces yo los invito que estas dos aptitudes las trabajemos con esa memoria del cuerpo, que es escuchar activamente y hablar con el corazón. Esas dos, digamos, que sean nuestros gestos bandera para la conversación espiritual. Entonces, ¿cuál será el objetivo con estas dos aptitudes? Lo primero, crear un ambiente de confianza y acogida. A mí me parece muy importante que nosotros queremos que las personas abran su corazón, pero la persona no va a abrir su corazón hasta que no se sienta acogida y confiada en ese ambiente. Entonces, lo primero que debemos hacer todos los que queremos este método es cómo crear esta atmósfera. Y para esto, las personas cuando ya sienten este ambiente se sienten libres de tocar cualquier tema, un tema inclusive muy íntimo, un tema muy doloroso o un tema de mucha alegría. Pero mientras no esté este clima de confianza, va a ser difícil que se dé esa espontaneidad en la conversación. El objetivo también es que todo esto ayude a revisar y a mirar todo lo que está pasando en el interior. Y vuelvo a usar este adjetivo, a tomar en serio lo que ocurre en el interior. A veces nosotros damos muchísima seriedad a lo que hay afuera, porque es concreto, porque yo puedo ver el vaso, porque yo puedo ver el celular. Eso lo tomamos muy en serio, pero a veces lo que pasa en el interior nuestro, inclusive, y lo que pasa en el interior de los demás, lo obviamos, lo evadimos, somos indiferentes ante eso. Entonces me gusta mucho, como dice aquí, ¿no? Es una manera de tomar en serio lo que ocurre en el interior, tanto del que escuchas como dentro de ti. Y esto le podemos llamar esa empatía que debemos trabajar en nosotros. Dentro de este objetivo también está ser consciente, volvemos a la palabra, ser consciente de la presencia y participación del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hacemos la oración, pero olvidamos de planta el resto del tiempo que el Espíritu Santo sigue permitiendo este compartir y este discernimiento. Nancy.
Nancy tiene la manito alzada o... No, no, no. Ah, bueno, pensé. Bueno, entonces me parece muy lindo y hoy que hablaba con alguien que estamos planeando un taller, yo le decía, orémosle al Espíritu Santo para que nos diga la fecha, el momento. Entonces ella decía, qué bonito cómo tú tienes en cuenta en todo al Espíritu Santo. Entonces yo le decía, a veces nosotros al principio tenemos mucha emoción y mucho deseo de servir, pero lo hacemos más desde nuestra fuerza. Planeamos el compartir, planeamos pasabocas, planeamos un lugar bello, pero a veces no tenemos tan en cuenta que todo está suscitado por el Espíritu Santo. Y dice aquí dos verbos, el compartir y el discernir. Y quiero que analicemos esta imagen. Miren, discernimiento espiritual. Sin Dios, con Dios, o sin discernimiento y con discernimiento. ¿Qué ven ustedes en la imagen? De colores cuando hay espiritualidad y con discernimiento está oscuro, ¿no? Opaco. Ajá, está opaco, blanco y negro, llamémoslo así. Y con discernimiento está en color. Muy bien, primer diferencia. ¿Qué otra diferencia encuentran ustedes? La realidad se ve más clara cuando se hace el discernimiento. Muy bien, se ve clarito, ¿no es cierto? En la primera sin discernimiento que veíamos, Ovejas. ovejas. Y cuando hacemos el discernimiento, esas ovejas se le caen las máscaras y son Lobos. lobos. Entonces, discernir marca la diferencia. Cuando estamos haciendo la conversación espiritual, debemos ser conscientes de que el Espíritu Santo está en ese compartir y en ese discernir entre la mente, el corazón y el Espíritu Santo. No podemos distraernos, no podemos dormirnos. ¿Por qué? Porque dejamos de ver realmente lo que está pasando. Entonces viene aquí tres aspectos que debemos observar dentro de esa conversación espiritual. Lo primero, lo que el emisor y el mensaje quiere decir. Ese emisor, que es la persona que está dando el mensaje, realmente qué es lo que estamos escuchando de ese emisor y qué mensaje estamos escuchando. Segundo, ¿cómo está en nosotros mismos esa conversación? Nosotros que estamos recibiendo lo que ellos dicen. Y el tercer aspecto, que es cómo estamos experimentando espiritualmente todo lo que está pasando a través de este mensaje. Entonces, son estos tres aspectos que vamos a observar. ¿Quién quiere decírmelos aquí? A ver. Aquí está el repaso. ¿Cuántos son los aspectos que vamos a observar y cuáles son? A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Lo repetimos o están por ahí? Yo sé que son tres aspectos, pero sí, por favor, repítelos, porque son de Bueno. la comunicación. Muy bien. Vamos a repetirlos. El primer aspecto que vamos a revisar es en la persona que estamos escuchando, que se llama emisor. Vamos a analizar lo que el emisor y el mensaje nos están permitiendo escuchar. Primer aspecto. El segundo aspecto va a ser nosotros mismos que estamos recibiendo el mensaje. Como receptores, ¿cómo estamos? Y el tercer aspecto es ¿cómo estamos? ¿Qué haces? ¿Cómo? El tercero, Y el tercer aspecto es en lo que estamos experimentando espiritualmente en la medida que avanza el mensaje emitido, ¿sí? La primera, el mensaje y el emisor, la segunda, el receptor y la tercera, lo que experimentamos espiritualmente mientras eso está pasando. Esos son los tres aspectos que vamos a centrar en la conversación espiritual. Ahora sí, ¿quién quiere arriesgarse? A ver, ¿quién quiere decirnos este repaso? pero todo. Aquí están los dibujitos, a ver, para que nos ayuden. El primero está al lado izquierdo.
el Espíritu Santo. Ah, bueno, ese es el tercero, el que está en el centro. Lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros mientras está el diálogo. Muy bien. ¿Quién me dice el primero que está a la izquierda o el segundo que está a la derecha? El primero es el emisor, quien está proclamando el mensaje. Muy bien. Vamos a centrarnos en el emisor y en su mensaje. Muy bien, perfecto. Y nos falta solo el segundo aspecto. ¿Cuál es? El receptor. Muy bien, que somos nosotros. Se supone que Nosotros somos mismos. Que mismos. despierta en nosotros ese mensaje. Muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Esos tres aspectos son los centrales de la conversación espiritual. Ahora, ¿qué pregunta fundamental nos podemos hacer mientras hacemos esa conversación espiritual y mientras revisamos el tercer aspecto? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Miren, ¿qué está pasando en la otra persona y en mí? Esa es una pregunta que nos puede guiar este tercer aspecto. Y esta otra pregunta, ¿cómo está actuando el Espíritu del Señor al respecto de ese mensaje? ¿No es cierto? A veces pasa que la persona está hablando y llega una luz en nosotros cuando la persona dice, o llega un recuerdo, o llega un libro, o llega una distracción. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos porque estas dos preguntas nos van a guiar. ¿Cómo está actuando el Espíritu Santo del Señor al respecto de eso que ella me está diciendo o que Él me está diciendo? Son dos preguntas que guían. Bueno, ahora sí, vamos a hacer, ¿quién recuerda los dos gestos que yo les dije y qué significaban? Dos aptitudes para la conversación espiritual. Les dije, vamos a practicar estos gestos. ¿Quién lo recuerda? Y prende su camarita y nos hace los dos gestos. De la, ¿cómo era? El dedo hacia abajo, ¿no es? El dedo que es al corazón y arriba a la mente. Algo más en ella. ¿Qué le pasó? Bueno, ese es Le pareció muy bonito. Y como nos dio las gracias. Que uno hace estas cosas para tener gracias. Tiene resonancia. Pero muy bonito. Hay como un eco. A ver, el que dice la compañera es el de la cuarta que yo les decía, unir la razón con el corazón, ¿no? En humildad. En humildad unimos lo que aprendemos con lo que sentimos, lo que pensamos con lo que sentimos, esa es la humildad, ese es un gesto que lo vimos hace 15 días. Pero hoy les dije, vamos a hacer las dos aptitudes de la conversación espiritual, tiene dos aptitudes y les dije, vamos a hacer el gesto. Tal significa y tal significa. Ajá. ¿Cuáles son? A ver. Hafisa, escuchar activamente y hablar con el corazón. Muy bien, Diego. Muy bien, excelente. Entonces, escuchar activamente y hablar con el corazón. Estas son las dos aptitudes que vamos a empezar a repasar porque son definitivamente, son habilidades y aptitudes humanas que Dios va a usar a favor de la evangelización. Entonces, vamos a estudiarlo, qué es escuchar activamente. Porque uno a veces piensa y cree que escucha, pero a veces no sabemos escuchar activamente, escuchamos pasivamente, escuchamos como por no dejar. Entonces vamos a estudiar y vamos a tratar de que el Espíritu Santo haga su obra a través de la escucha activa. Primero que todo, ¿qué es una escucha activa o qué objetivo tiene la escucha activa? Es comprender, es activar mi capacidad comprensiva hacia el otro. Y miren cómo podemos analizar esta imagen que está aquí. A ver, ¿qué nos querrá decir? Que cuando nosotros escuchamos en la primera imagen, cuando Sí. nosotros escuchamos, tratamos de desenredar el pensamiento del otro, como de aclararlo, de descubrir sus ideas. Perfecto. Bueno, y ay, espérame, que es que la otra no la puedo ver en detalle. No, la otra no, simplemente diría que la empatía. Sí, la otra de alguna manera es un poco más personal, pero también si ustedes ven las edades allí, ¿no es cierto? Las dos que están en el centro son más jóvenes y cursillistas, y las dos que están afuera somos cursillistas más adultas. Entonces me parecía bella esta foto y la colocaba porque es la manera de saber que así seamos adultos podemos relacionarnos con jóvenes
desde la comprensión. Siempre que estemos en una capacidad de comprender al otro, no va a limitarse la edad. Entonces ese día hablábamos de una manera muy fluida y cualquiera diría, bueno, no, pues es que es muy fácil. No, no es tan fácil hablar entre generaciones de diferentes edades, a no ser que nos demos a la tarea de comprender la postura del otro. Entonces por eso la coloqué allá, pero me encanta como lo explicas, y es eso, ¿no? Cómo el otro tiene 1000 pensamientos que me quiere decir y cómo mi escucha y mi comprensión hace que yo vaya interiorizando, inclusive ayudándole a que el otro organice sus ideas. Eso es una escucha activa. Comprenderte de tal forma a ti que tú después de esa escucha salgas con unas ideas mucho más centradas, mucho más organizadas y yo también sepa un poco más de ti. Eso me parece una capacidad maravillosa que el Espíritu Santo nos la dé. Entonces la escucha activa dice que así escucharemos. Primero, pónganle cuidado lo que hay que escuchar. Primero, lo que el otro nos dice, que se llama emisor y mensaje. Segundo, lo que quiere decirnos. Esa es la parte del receptor. Y tercero, lo que estamos experimentando mientras pasa a un nivel profundo. Volvemos aquí a las tres etapas que vimos ahorita. ¿Recuerdan? Lo que la otra persona nos dice. ¿Cómo se llama el otro? Emisor. Lo que quiere decirnos, que es el mensaje que viene a nosotros como receptores, y lo que estamos experimentando en un nivel profundo, tanto el emisor como el receptor. Esto es un repaso. Aquí esto es muy terapéutico y siempre que hay un diálogo hay 9 posibilidades de no entenderse. Vamos a ver aquí, vamos a hacer el ejercicio. A ver, quiero que nos lo explique un hombre y una mujer. A ver, cualquiera de ustedes que nos diga cuáles son o cómo entiende estas 9 posibilidades de no entendernos mientras estemos dialogando. Porque el objetivo es comprendernos, pero muchas veces no pasa. ¿Por qué? Según esta imagen. Entre lo que pienso, diría yo que Dale. no entiendo el mensaje porque está llegando y yo estoy ido de la charla y no comprendo lo que me quiere decir. Para mí, yo creería que, a ver, creo lo veo así como mundo encima. Los que están a mi izquierda, Sí. lo más importante es el decir lo que quiero o lo que creo decir. Y a mi derecha lo más importante es entender qué es lo que creo y entender o lo que yo quiero entender. Por ahí me iría yo, pero no sé si esté bien. Yo creo, buenas noches, yo creo Buenas noches. que básicamente uno lo que piensa es lo que debe decir. A veces uno dice cosas que no está pensando y entonces, o sea, uno debe pensar para hablar. Entonces, primero piensa y luego se dice, ¿sí? Y entonces, y hay que saber transmitir, porque a veces uno piensa una cosa y dice otra porque no usa las palabras adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso algo, pienso que eso lo voy a transmitir y el otro oye algo que no es lo que yo pienso ni lo que quiero decir. Entonces, no se puede entender, ¿sí? Y entonces, la otra persona o uno que está transmitiendo, que es la primera figura, dice, no me está entendiendo, ¿sí? Y entonces la otra dice, pero es que no está transmitiendo bien. Entonces, por eso uno a veces dice, me hago entender y no decirle a la otra, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si digo me entiendes, es que le estoy diciendo que la otra persona no tiene esa capacidad para que me pueda entender. O sea, le está diciendo como brutica. Entonces, yo lo que tengo que decir es,
me hago entender porque primero uno es el emisor. Muy bien. Bueno, Víctor tiene muchas habilidades para esta conversación espiritual, lo felicito. Es básicamente esa parte, ¿no es cierto? Una cosa es que yo pienso, otra cosa lo que quiero decir. A veces lo que pienso, ¿será eso lo que quiero decir? O a veces quiero decir otra cosa que no es lo que pienso. Ahí puede haber el primer error, una posibilidad de no darme a entender, porque estoy pensando una cosa, pero estoy maquinando lo que quiero decir diferente. A veces pienso que estoy diciendo eso, vea, y dice lo que creo decir. Yo creí que les había explicado a ustedes esto. Yo creía, pero resulta que no. Y lo que digo, finalmente lo que digo es realmente ya lo que pasa a la prueba, ¿no? Pero si nosotros vamos atrás de lo que yo digo, ahí están estas tres de base, lo que pienso, lo que quiero decir y lo que creo que he dicho. Ahí pueden haber tres intentos fallidos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante lo que dice Víctor. La pregunta, ¿me di a entender? ¿Sí? O puedes parafrasear lo que entendiste, puedes decirme de alguna manera qué entendiste de lo que te dije, porque en la medida que la otra persona me retroalimenta, yo puedo decir, ah, sí, eso es lo que quería decir. O yo digo, no, espérame, yo te explico mejor. Y cuando yo te explico mejor, entonces puedo seguir aclarando el mensaje. Y lo que dice Víctor, a veces decimos, no, es que tú no me entiendes. Hacemos esos tipos de juicios, tú no me entiendes, tú no me prestas atención. Pero resulta que las primeras falencias pueden estar en mí, que estoy usando palabras que no son, o muchas palabras, o pocas palabras, o palabras contrarias a lo que quiero decir. Esa es una primer parte. Vamos a esperar que las mujeres, porque hicieron 3 hombres, miren qué maravilla, los hombres están muy atentos. 3 hombres quisieron explicarnos un poco lo que ven en la imagen o lo que están sintiendo en este momento. Ahora escuchemos a una mujer que, cómo nos acaba de explicar de pronto esta imagen o el lado derecho que falta por explicar. Bueno, yo había pedido la palabra y me disculpan. Ay, qué Voy a pena. aportar algo. Mira, hay una cuestión muy delicada en la comunicación y es en el segundo momento y es en la intencionalidad. La intencionalidad es algo que no se ve. Por eso la escucha activa es una cosa que tiene que ver también con lo que no se dice con las palabras. Entonces, cuando yo estoy escuchando a alguien, o sea, cuando yo soy el receptor, yo tengo que ir haciendo, esa es una condición de la escucha activa, yo tengo que ir haciendo retroalimentación, no exactamente para decirle al otro, sino para preguntarme qué me está diciendo el otro, qué es lo que él me está diciendo, porque como existen todas esas posibilidades y fuera de eso la comunicación tiene un significado que hay que interpretar, entonces lo que sería para unirnos se puede convertir en barrera. Entonces es necesario y es muy importante ver lo que no se dice cuando se dice algo y tratar de entender la figura anterior, el desenredar, de entender la intención del otro cuando se está comunicando. Muy bien. Usando alguna de las mujeres que están acá que nos ayude a interpretar lo que dice Mariela, ahora lo vamos a ver un poco más adelante en esa parte de ir más allá de las palabras, ¿no es cierto? Y de interpretar. Muy bien, Mariela se nos adelantó, llena del Espíritu Santo. Muy bien. Una mujer, por favor, que nos ayude a mirar esto que está en amarillo. ¿Qué quiere decir? Y cómo puede ahí de pronto no entenderse y ser un obstáculo en la comunicación. Jafisa, yo pienso que cuando pasan todas estas variantes es porque no hay una comunicación asertiva. Muy bien. Eso pasa. Yo también pienso que es el canal de comunicación también que es muy importante. Y en eso, por ejemplo, las palabras mismas que se utilizan es que el otro también las comprenda. Entonces, no sé, me parece que es por ese lado. Muy bien, que el otro también la comprenda. Y nos decía Mariela la intencionalidad. Miren lo que dice en la parte amarilla, lo que quieres oír. A veces uno escucha lo que quiere oír. Por ejemplo, el otro día yo le decía a alguien, ay, me encantó verte ahora, no te había visto en toda la Semana Santa, pero, y ahí mismo me dijo, ay, pero yo sí he venido. Entonces yo le devolví, no, es que me da alegría verte hoy.
Yo sé que puedes haber venido en otros momentos o en otros espacios de la Semana Santa, pero no estuvimos como ahí cerquita en el mismo lugar. ¿Qué entendió ella y qué quiso ir? Como que yo la estaba juzgando y yo estaba era contenta, le estaba diciendo era como, ay, no te había visto, pero así con sonrisa a bordo. Lo que quieres oír y lo que oyes, ¿no es cierto? Es muy importante con qué manera escuchamos nosotros los receptores el mensaje que se nos ha dado. Entonces ahí puede haber alguna interrupción de este mensaje. Acá, lo que creo entender, lo que quiero entender y realmente lo que entiendo. Entonces, si ustedes ven, hay varias opciones. Sí, Diego. Perdón. No, Jafisa, es que estoy oyéndote y me acuerdo, a mí, yo me volví fanático, no diría, pero me gusta usar mucho en WhatsApp los, no textos escritos, sino hablados. Y descubrí esto porque eh, me he dado cuenta que cuando se deja un texto escrito, no un audio, un texto, bueno, un texto, eh, da para que la persona que lo lea lo interprete de acuerdo a lo que esté sintiendo hacia ese mensaje. En cambio, si yo doy un audio, dejo un audio, ahí manifiesto con mi voz y el tono que lo digo, el sentimiento que estoy manifestando con ese mismo mensaje que lo dejaría si lo hago escrito. Y no sé si me logro explicar. Sí. Sí, y Diego acaba de decir algo muy importante y es que primero nosotros tuvimos un lenguaje oral, primero gestual, después oral o verbal y por último lo tenemos escrito como tal. El escribir es uno de los ejercicios o es el ejercicio mental más elevado porque tiene códigos, porque es abstracto, porque es las letras, porque las formas, porque cambia el idioma, porque hay 1000 reglas, gramática, bueno. Entonces, lo que dice Diego de alguna manera es algo muy importante. Es más fácil con los tonos, y ahora vamos a ver por qué, poder entender más claramente que por el escrito, porque si falta la coma, porque si no puse mayúscula, porque si no puse signo de gramatical o de pregunta, entonces cada quien lo lee con una manera diferente. Entonces, quiero que nos quedemos en cómo todos tenemos comunicación, pero hay algo que yo siempre digo, no porque hablemos, no porque entonemos palabras o escribamos palabras, ya significa que hay una buena comunicación. No, muchas veces tenemos comunicación básica, comunicación, llamémoslo así, infantil, donde apenas estamos aprendiendo a expresarnos, donde todavía interrumpimos, donde todavía nos quedamos muy enganchados en la emoción y no pasamos a oír lo que el otro quiere decirme, sino a oír lo que yo quiero entender o lo que creo entender y hasta ahí llega mi ejercicio de comunicación. Entonces la conversación espiritual nos está retando a ir superando estas 9 posibilidades de no entendernos y a llegar realmente a las 2 de abajo, ¿no? Lo que digo es lo que pienso, digámoslo así. Y lo que entiendo es lo que tú quieres transmitirme. A esas 2 posibilidades que debemos llegar con la conversación espiritual, pero es un ejercicio, como decían al inicio, creo que Mariela, es un ejercicio diario, es un ejercicio que hay que hacer para poder entrar en la dinámica de que se nos dé natural, de que sea un hábito de conversación espiritual y no un monólogo o un juicio, que es lo que acostumbramos a hacer como seres humanos y como adultos y a veces como líderes, Se nos olvida ser servidores de la palabra. La palabra es sagrada. Para mí la palabra es sagrada, tan sagrada que Jesús es la palabra de Dios, que nos permite a través de palabras articuladas y palabras escritas transmitir mensajes sagrados de la vida. Entonces, realmente estamos frente a un desafío. ¿Cómo la palabra de Dios se hace palabra en nosotros, palabra articulada o palabra gestualizada o palabra escrita para poder entendernos y tener esa conversación espiritual? Bueno, aquí viene escucha activa. Esta escucha activa viene de nuevo el gesto, ¿no es cierto? El gesto que yo les decía, una mente y un corazón. Y aquí les comparto el logo, este que está aquí en el centro es el logo de la fundación que yo tengo. Y yo le decía a Dios, bueno, ¿cómo hacer un logo de esto que yo trabajo? Y Dios me ilumina hacer la cruz en el centro como un punto de unidad.
entre una mente y un corazón que pelean, un punto de unidad, un Cristo resucitado que hace que se una la mente y el corazón para poder entrar en esa dinámica al mundo, un Dios que provee mente y corazón y que lo resucita, lo une, porque el ser humano con el pecado ha dividido la mente y el corazón. Entonces la escucha activa después de esta Pascua, esta Semana Santa, el objetivo es que este Cristo resucitado a través de la cruz una de nuevo mente y corazón y nos permita estar alerta, abiertos, receptivos a través de ambos, ¿no es cierto? Bueno, para esto entonces les puse yo aquí un ejemplo. ¿Quién recuerda esta imagen de abajo? ¿Qué nos quiere decir? A ver. Cuando éramos niños, yo creo que todos hemos hecho en algún momento este ejercicio. La imagen de abajo. El sonido del caracol. El sonido. ¿Qué hay que hacer, Gustavo, para escuchar ese sonido? Hay que hacer mucho silencio y concentrarnos en el fondo del oído que escucha uno como un eco de ese caparazón que sale de ese caracol. Muy Que bien. es mucha atención, es mucha escucha. Muy bien. Mire que él nos está diciendo dos cosas importantes. Atención y escucha. Escucha ahí al fondo. Y si ustedes ven, hay cercanía. Hay cercanía. Y todo eso hace parte de la escucha activa. ¿No es cierto? Cuando yo participo activamente, estoy consciente que debo hacer silencio. Estoy consciente que debo acercarme, acercar los corazones. Y estoy consciente que al fondo hay un eco, hay un sonido. Estoy consciente. Si me alejo, no lo escucho. Si hablo, no lo escucho. Si no quiero escuchar el fondo y me quedo en lo superficial, hay ruidos exteriores que no me van a permitir. Entonces, me encanta como lo explica Gustavo, silencio, ¿no es cierto? Conciencia y cercanía para poder escuchar el sonido del caracol, que es maravilloso, de la concha para los que están aquí de la costa. Bueno, escucha activa también es prestar atención, como decía Mariela, no solo a las palabras, sino también al tono y a los sentimientos del que habla. Palabras podemos decir, pero cuando vemos nosotros todo lo que hay detrás de las palabras, vamos a caer en cuenta. Entonces les traje aquí una estadística que para mí es brillante. Según los estudios, la escucha activa debe estar fijada en el lenguaje corporal que maneja un 55% del mensaje. Las palabras que yo escojo dan claridad en un 7% y el tono de voz me da un mensaje de un 38%. Si nosotros vemos esta parte, ¿qué conclusión pudiéramos sacar? Miren, verbalmente 7, lenguaje corporal 55 y el volumen 38%. ¿Qué podemos concluir entonces en esta escucha activa? Que se dice más con las acciones que con las palabras. Imagínense, Nancy, imagínense la importancia. Y nosotros a veces nos quedamos con las palabras y a veces hasta también se nos olvidan las palabras que usaron. ¿Cómo fue que me dijo? Y perdemos de vista todo esto que dice Nancy, lenguaje corporal y tonos de voz, tonos de voz. Y no tenemos que ser súper estudiados. Hay cosas que se dan de manera inconsciente y nos activan. Pero la idea es que a través de este método de conversaciones espirituales comencemos a formarnos, ¿no? Sería importante después un taller de lenguaje corporal, qué significa mi lenguaje corporal, cuando hago ciertas posturas, cuando cierro los ojos, cuando cruzo los brazos, o sea, todo este lenguaje corporal habla cuando miro hacia arriba a la derecha, cuando miro hacia abajo a la izquierda, que no es que tengamos que volvernos expertos, pero sí tener unas generalidades. ¿Qué pasa cuando alguien grita? ¿Qué es lo que me está queriendo decir a través del grito? ¿Qué me está queriendo decir a través de su tono tan bajo? Todo eso nos tiene que dar un verdadero mensaje para la conversación espiritual y es lo que queremos a través, ¿no? Tomar conciencia a través de este taller de la importancia, no solo de las palabras, sino también de qué nos están diciendo los demás con su lenguaje y con sus tonos de voz. Mariela. Mira, yo pienso que cuando uno trabaja con grupos de personas, es importantísimo descubrir esas cosas. Hay veces que naturalmente las personas lo descubren, yo digo que eso es un don también de Dios, pero es importante también aprender un poquito
porque cuando uno, o sea, nosotros muy rico en el tú a tú, es delicioso uno poder descubrir el tú a tú, pero hay veces que nos toca el grupo. Y en el grupo también ese lenguaje verbal nos ayuda a descubrir cómo ayudarle a las personas. Sí, saber usarlo también a favor, ¿no? Entiendo que Mariela lo que quiere decir, ¿no es cierto? Mariela, o sea, tanto para que nos dé información como usar también nuestro lenguaje corporal para hacernos entender y ayudar al grupo. Muy bien. Sí, sí, también. Yo me refería más, era a la importancia de uno descubrir en el otro. Pero bueno, sí, también es aprender. Yo molesto mucho, yo digo que si a mí me quitaran las manos, yo no podría hablar. Estoy totalmente de acuerdo con Mariela. Yo todo el tiempo me estoy moviendo, estoy poniendo tamaños grandes. Bueno, las manos son muy importantes, pero todo el cuerpo habla, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro cuello, todo. Nosotros somos los que estando a prisa por el mundo, hemos obviado esto que es tan importante y vuelvo y les digo que está tan en el inconsciente de nosotros. Tanto que hay experimentos que dicen, y es lo que hacen, por ejemplo, cuando están en las pruebas de verdad o cuando hacen entrevistas, lo que hacen es especialistas en estos temas revisar el video así, micromovimientos, y cuando ven esos micromovimientos comenzar a analizar, no, es que cuando dijo tal cosa bajó el tono de voz, miró hacia la derecha, y con todo eso, de manera inconsciente es muy difícil manejar el inconsciente, entonces el inconsciente se dispara y así diga con las palabras una cosa, el lenguaje corporal y el volumen de la voz delatan realmente la verdad. Es muy importante esto que estamos aprendiendo. Bueno, dentro de la escucha activa también usamos el tiempo consciente para escuchar hasta el final. Es algo importante, ¿no? No tener prisa, sino que comenzar a escuchar y si queremos hacer una pregunta, de pronto decir, ¿no? En esta conversación recuerden que el tiempo es de más o menos 3 minutos por persona, pero cuando estemos así también de pronto en la vida diaria, de pronto ser capaces de decir, ¿ya completaste tu idea? Antes de nosotros decir, no, es que a mí me parece, no, es que ser capaces de nosotros decir, ¿ya completaste tu idea? Apenas termines tu idea, me dices, por favor. Es muy importante que la otra persona pueda sentirse escuchada hasta el final y que yo no esté en la prisa de tener que irme a hacer otra actividad. Vuelve aquí la palabra comprender. Escucha activa es comprender. Y miren lo que dice 1 Corintios 13:4. ¿Quién lo lee ahí abajito? Que lo puse. 1 Corintios 13:4. El amor es comprensivo y servicial. Miren, gracias, Gustavo. Miren lo importante, yo me asombro porque dicen los expertos en el amor que una de las mejores definiciones del amor está en la Biblia, la mejor definición del amor, que todos los poetas han dicho, han cantado al amor, pero que la mejor definición está en 1 Corintios 13. Y me llamaba la atención que es tan perfecta esta definición que dice el amor es comprensivo. Entonces la escucha activa es como yo te amo, que quiero comprenderte a través de esta escucha. Y para mí es muy importante decirles lo que dice esta imagen aquí. A ver, alguien que me ayude a analizar lo que dice esta imagen. ¿El más profundo qué? Acto de sanación es hablar. Y abajo, el más. El más perfecto acto de ayuda es escuchar. Entonces miren los dos complementos. El más profundo acto de sanación es hablar. Por esto hoy escuchaba yo a una niña y me decía, yo no confío en nadie, yo no confío en nadie, ya no confío en nadie porque todo el que me escucha va y le dice a todo el mundo lo que yo digo. Y es una niña chiquita. Ustedes vieran lo chiquita que es y yo decía, Dios mío, esta niña ya no se siente comprendida. Entonces hay niños, hay adolescentes y hay adultos que al no sentirse escuchados, ellos necesitan hablar, lo que hacen es guardar y al guardar enferman y se va poniendo como un espíritu de tristeza y se va colocando como el deseo de no estar vivo en nosotros. ¿Por qué? Porque el profundo acto de hablar
es sanar. O sea, para yo poder sanar, lo primero que debo hacer es hablar. Entonces, por eso los actos sanadores que hacemos en la iglesia, los ejercicios que hacemos, la conversación espiritual, está basada en hablar, porque es sanador. Y los que tengan un bloqueo al hablar, pues por eso de alguna manera vamos a terapia, para desbloquear el por qué yo no hablo. ¿Por qué yo no puedo sanar? Pues porque no hablo de alguna forma, o hablo cosas que no son y no las que debería hablar. Y abajo dice entonces lo más profundo, que el acto más profundo es para ayudar, es escuchar. Nosotros como cursillistas deseamos ayudar a la gente y ayudaríamos demasiado simplemente teniendo esa escucha activa. No como a veces nosotros corriendo para todos lados. Sí, 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 me llamas. Sí, sí, sí. Después, sí, 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 que a todos nos pasa. Corremos demasiado para evangelizar y muchas veces no tenemos ese estado de paz para escuchar, que sería el regalo más grande, el apoyo más grande, para comprender y que la persona sintiéndose comprendida se sane, comience a sanar. Hafisa, oyendo ahorita la charla de escuchar, sanar, yo he trabajado en ventas y el éxito del vendedor no es hablar, mostrar el producto, el éxito es escuchar a la persona, escucharle, dedicarle tiempo a lo que está diciendo y prestarle atención, porque depende de lo que ella me diga, yo le puedo ofrecer lo que yo tengo. Yo viví esa experiencia en carne propia cuando estaba empezando en ventas y estaba vendiendo el producto y la persona me decía que sí quería y que sí quería era otra promoción que yo tenía y yo me le iba era por la que yo creía que esa necesitaba, hasta que llegó un momento y me dijo, bueno, yo lo voy a comprar, pero es lo que yo digo. Me hizo cuando comprendí, digo, lo primero que tiene uno que hacer en ventas es escuchar. Y yo viendo el tema de hoy, es fundamental que a uno lo escuchen, pero también uno aprender a escuchar al otro. Muchos problemas se solucionan sencillamente escuchando. Gracias, Afis. Perdón, para agregar, doctora, ahí, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre No, todo las cosas. no, Escucha. escucha. Ah, El escucha. primer mandamiento Llama a de Israel. nuestro Llama a Señor Israel. en Marcos, ¿sí? Marcos 12, 28, 29, cuando le pregunta al maestro que cuál es el primero de todos. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel. Y luego sí, el Señor nuestro Dios es un único Señor, amarás al Señor tu Dios. Pero el primero, sí, y eso me la hizo un evangélico, decía, ¿cuál es el primero? Pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Dijo, no, escucha, porque escucha viene, y entonces uno siempre dice el primer mandamiento, pero implícito está, y está en la Biblia, yo no estoy diciendo, ¿sí? Y ahí está, en Marcos 12, 29. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel. Muy bien, muchas gracias. Eso que ustedes dicen es... Perdón, Jafisa. Sí, Jafisa, Gustavo. perdón, yo con respecto a la diapositiva anterior, me parece Sí. muy importante porque ahí está marcado uno de los grandes puntos claves en un cursillo, que es la labor de pasillo, en saber y dejar hablar a la persona que en ese momento comparte con uno su experiencia personal e íntima. Entonces, no interrumpir, dejarlo a él que hable y uno saber escuchar para saber direccionar. Entonces, me parece muy importante esa parte ahí de la escucha activa, llevada a un cursillo desde la labor de pasillo. Muchas gracias. Me encanta todos los comentarios que han hecho, mejor dicho, me quedo con todos. Maravilloso, la labor de pasillo a veces la hacemos como por chulear el cursillo. Y resulta que es una de las claves más grandes. Pero a veces por estar en el activismo, porque hay que hacer el rollo, porque hay que correr a pegar esto, porque el café, porque todo, dejamos de hacer ese primer mandamiento con Dios y a través del prójimo. Escuchar es el acto de amor más grande y dicen, por ejemplo, los que trabajan, hay una psiquiatra que ahora está muy fuerte y ella dice que deben notarnos, a los que trabajamos terapia, psicología, psiquiatría, deben notarnos que nos sentamos con todo el deseo de escuchar,
Y incluso a veces a mí me toca escribir cosas que dicen para que no se me olvide y quede como el reporte, pero hay momentos en que yo siento que la persona está tan sensible que yo dejo el lapicero a un lado y yo digo, Dios mío, que yo lo recuerde, porque el hecho de yo escribir pareciera que no la estuviera escuchando. Entonces, miren lo importante de escuchar con la mirada, con el acercamiento, con el decirle sí, claro, comprendo. Esas palabras pequeñas, pausadas, con la mirada, hacen que la persona sane solamente con escuchar. No le he resuelto preguntas, no le he resuelto nada, no le he hablado en lengua, simplemente la he escuchado con total amor y diciendo, Espíritu Santo, permíteme escucharlo. Espíritu Santo, permite que ella pueda expresar lo que necesite expresar. El resto lo hace el Espíritu Santo y yo presto mi escucha. Es lo único que debo expresar, regalar, dar ese regalo de la escucha y muchos milagros pasan, milagros ordinarios, milagros extraordinarios a través de comprender al otro a través de la escucha. Muy bien. Viene otra segunda parte que es, en esa escucha activa hay otra palabra, es sin juzgar, acoger sin juzgar, porque el otro es experto en su vida. Yo necesito escuchar su vida, la historia de su vida. ¿Por qué? Porque el otro es el que sabe lo que ha vivido, el dolor que ha vivido, la alegría que ha vivido, la pregunta, la incógnita, el desierto que ha vivido. Entonces, si yo me pongo a poner muchísimos otros ejemplos, le estoy quitando a la persona el espacio de que vaya analizando su propia vida, de que vaya diciendo lo que ella cree que el Espíritu Santo le ha mostrado a través de la vida, a través de su dolor, a través de sus aciertos, a través de sus soledades. Entonces, me parece muy lindo porque nosotros los seres humanos, a través de nuestra cultura, hemos aprendido a juzgar. Entonces, apenas nos dicen, no, es que yo siento que Dios me ha dejado solo. No, ¿cómo se te ocurre? Ahí mismo, juicio. No, 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 eso no lo puede decir un cursillista. Y nosotros aquí estamos viendo que la escucha activa es no juzgarla, respetar su historia y a través de su historia poderla amar. Y nos dice la Madre Teresa de Calcuta, a mí me encanta esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, dice, si juzgas a las personas, no tendrás tiempo para amarlas. Y nosotros muchas veces le damos prioridad a los juicios, que si la forma en que viste, que la forma en que se expresa, que la forma en que piensa, y cada que se nos meten con Jesucristo, con la Eucaristía, inmediatamente nosotros sale dentro de nosotros esa furia a proteger la Eucaristía. Pero resulta que protegiendo la Eucaristía hacemos juicios porque la persona no iba a decir eso, iba a después a aterrizar otra cosa. O así la persona esté peleada con Dios, no sirve de mucho que yo entre en juicio. ¿Cómo se te ocurre pelear con Dios? Ese es el colmo. O eres un hereje. Esos juicios hacen que la persona se cierre, no se sienta amada. Entonces, parte de la escucha activa es permitir que la persona se sienta valorada por su historia de vida. No significa que le aplaudamos algunas cosas, pero significa que al yo escucharle toda su historia de vida, sin poner esos juicios de moral y esos juicios de valor desde el inicio, la persona se siente amada y siempre vencerá el amor. El amor realmente ha vencido la muerte, el amor ha vencido el pecado, el amor vence toda enfermedad. El amor es el único bálsamo liberador que ha sido comprobado. Entonces me parece muy, muy hermoso que podamos hacer este ejercicio de la escucha activa. Tenemos esta parte que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Dice, debemos estar más dispuestos a dar una buena interpretación a lo que el otro dice que a condenarlo como falso. Entonces aquí Mariela creo que era la que decía, ¿qué interpretación le vas a dar? Porque si tú todo vas a estar alerta, yo le digo modo alérgico, si a todo lo que dice vas a condenarlo, todo lo que dice se condena, pues va a ser un ejercicio de interpretación, más vale de malinterpretar. Entonces, San Ignacio de Loyola es capaz de decirnos, por favor, estén dispuestos a tener una buena interpretación, estén dispuestos para hacer estos ejercicios. Y aquí vemos en Lucas 6:37, ¿quién quiere leer? Allí donde está el martillito de juez. ¿Qué dice Lucas 6:37? No juzguen y no se les juzgará.
No condenen y no se les condenará. Perdonen No y se les juzguen y no perdonará. se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Bueno, hoy los hombres están muy activos, vean. Leyeron y a doble voz. Muy bien, muy bien. Entonces miren que las citas bíblicas saben muy bien hacia dónde va el ser humano, que rápido tiene prejuicios, rápido. La otra persona habla y rápido estamos haciendo un prejuicio y un juicio de antemano. Pero resulta que en cada historia de vida, cada uno tiene una singularidad, el ser diferentes. Entonces, cuando yo escucho tu historia de vida, aprendo a ver tu diferencia de la mía y no quiero eliminar tu diferencia. Tu diferencia me complementa, tu diferencia me ayuda a ser mucho más completo, a entender el Qué mundo de otra sintonía. manera. ¿Cómo? Bueno, dentro de la escucha activa debemos confiar que el Espíritu Santo está hablando a través de las personas. ¿Quién quiere leernos? Es Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, gracias, Víctor. En este momento, como hemos orado al Espíritu Santo, cada una de sus intervenciones, de sus ejemplos, de sus lecturas, de lo que ustedes argumentan aquí, todo eso podemos estar seguros que es el Espíritu Santo actuando en cada uno de los que están ahí calladitos, la nota que estás tomando, el recuerdo que está llegando. Es el Espíritu Santo el que habla a través de ese escrito, de ese texto, de eso que leemos aquí, de este tema que puso en el corazón a Germán, de lo que Germán me propuso a mí, de lo que yo he estudiado, he analizado, qué cita bíblica coloco. Espíritu Santo, ilumínanos. El Espíritu Santo debemos estar convencidos, confiar en que Él ha actuado y nos está hablando a través de cada una de estas personas, en el antes de este taller, en el taller y lo que seguirá suscitando en cada conversación espiritual. Viene aquí algo muy bello también. Miren, la escucha activa es poder dejarse influir y aprender del otro. Dos palabras, influir del otro y aprender del otro. Y volvemos aquí al ejemplo. Todos podemos aprender de diferentes maneras. El problema es aprender a nosotros ser tan humildes de dejarnos enseñar de cada persona, ¿sí? Entonces, miren lo que he puesto acá. Dice, el ignorante siempre quiere enseñar, el sabio siempre quiere aprender. Esto a mí me parece maravilloso. El ignorante siempre quiere enseñar, el sabio siempre quiere aprender. ¿En qué postura estamos nosotros? Bueno, que Dios nos ayude a estar en la postura de siempre querer aprender. Si el otro me va a explicar algo, que yo tenga la aptitud, que miren la imagen central, que el alfiler de la vida o de mi decisión, de mi conciencia, rompa el ego, que yo no diga eso ya me lo sé. No, ¿para qué escucho? Eso ya me lo sé. No, que yo sea capaz de decirle, Espíritu Santo, rompe ese pedacito o ese globo de ego tan grande que tengo. Ayúdame a aprender. Y miren lo que dice Filipenses 2:3. A ver, alguien que nos lea ahí, por favor. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Gracias. Miren qué lindo. Si yo considero superiores a ustedes, yo les doy la pauta y ustedes pueden hablar. Si ustedes, por lo menos lo de las ventas me encantó, entonces me llevo ese ejemplo, súper chévere. Cada una de las cosas que ustedes van diciendo me va ayudando desde la humildad. ¿Por qué? Porque considero que ustedes llevan años también en el movimiento. Yo llevaba años en el movimiento en Cali, Germán en Cartagena, Nancy, cada uno en sus ciudades. Pero si yo pienso que soy lo último y que yo sí lo hice y los demás no lo hicieron, me pierdo la oportunidad de escucharles a ustedes sus experiencias, su capacidad, lo que ustedes también han soñado, lo que han llorado, lo que han aprendido. Entonces, realmente esta cita, Filipenses 2:3, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
¿Por qué? Porque el ego debemos pincharlo para poder que baje el ego y crezca la capacidad de aprendizaje. Así quedaríamos como los muñequitos de abajo. Miren, en la parte de abajo izquierda, cada uno tiene su forma de pensar. Y abajo a la derecha, ¿cómo quedaron? Con una mezcla de ambos. ¿Cómo los ven? Sincronizado. Sincronizados. No, tanto no. Muy bien. Se organizó el espiral, se creó espiralitos pequeños. Muy bien. Cada uno procesó algo que el otro le dijo. No se quedaron diciendo yo soy el que sé y me voy igual. No, un cursillista, un creyente debe darse la tarea. ¿Qué de esto que me está diciendo esta persona me puedo llevar? ¿Qué de esto puedo aprender? Porque si Jesús, si Dios y el Espíritu Santo permiten tener este diálogo, algo quiere modificar dentro de mí y no me puedo ir igual. Me debo dejar, decía un sacerdote, déjense en despeinar, déjense en despelucar para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti. No te vayas igual, peinadito con gel, todo lo hago bien, decía el Padre. Todo lo hago bien, todo lo hago bien. No, déjate despeinar, que el Espíritu Santo te dé otra nueva idea, que te vayas un poquito revolcado en el pensamiento, que puedas replantearte, reaprender. Entonces, esto exige humildad y paciencia. Por eso Efesios 4:2 dice, sean humildes, amables y pacientes, bríndense en apoyo por amor los unos a los otros. Volvemos a que la escucha y la humildad vienen del amor. Solo si amamos podemos ser humildes y escuchar. Humildes viene de humus. La palabra humus viene de tierra. Entonces, todo el que es humilde sabe su condición frágil, sabe que viene de la tierra y que la tierra es fértil en la medida que se da el poder hacer nuestro trabajo desde la fragilidad. Entonces, Dios a través de nosotros hace grandes obras y salen nuevas almas, digamos, que van fertilizándose, ¿no es cierto? Que van germinando. Pero a través de qué? De nuestras propias fragilidades. Entonces, ninguno de nosotros nos podemos creer que somos el sembrador. Nosotros simplemente hacemos el ejercicio de nuestra humildad, permitir que el amor se fortalezca y germine en cada alma. Entonces, yo les hago esta pregunta. Me gustaría escuchar unas dos personas. ¿Qué pasó con el amor y la humildad? ¿Cómo ven ustedes eso en el cursillo, en Colombia? ¿Qué pasó? Y en nosotros. ¿Qué pasó con el amor y la humildad? ¿Qué creen ustedes? Yo creería que no se ha alimentado. Los tiempos de ahora se vive muy rápido y se ha desvalorizado la importancia de una vida con amor y con humildad. Prueba de ello es cada vez que organizamos un cursillo, el solo precursillo definitivamente, si no es con oración, es muy difícil porque la sociedad hoy en día es muy apática a las cosas de Dios y recordemos que Dios es amor y lo que fue nuestro Señor en la tierra fue lo más humilde que se puede haber visto. Yo considero que no, al mundo le está faltando eso, alimentar el amor y vivir la humildad. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, una última persona que nos comparta qué piensa. ¿Qué pasó con el hemos amor y la dejado de humildad? amar y nos volvimos soberbios. Nos hemos dejado de amar y nos volvimos soberbios. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué debemos trabajar ahora? Aprovechar que estamos recién saliditos y entrando en la dinámica de la Pascua, que el Espíritu Santo ahora en este nuevo Pentecostés nos permita que el amor se vuelva vivencial, pero no el amor tipo Hollywood, el amor tipo novela, sino el amor real, el amor que no perece, el amor que es eterno, el amor que va acompañado de la humildad, del servicio. Muy bien. Vamos finalizando en esta escucha activa y vienen unas palabras que quiero que se las metan en su mente, en su corazón, porque me parecen bellas estas palabras, no las quise cambiar.
La escucha activa, oigan bien, es muy exigente. ¿Por qué? Porque tiene estas 4 palabras: respeto, acogida, involucramiento y hospitalidad. ¿Qué les dicen a ustedes estas palabras con referente a Lucas 10, 30, 37? Que todos de pronto recordamos que es la parábola ¿de qué? El samaritano. Del samaritano. ¿Cómo vemos nosotros esa acogida? Si la escucha activa es acogida, involucramiento y hospitalidad, ¿cómo vemos que fue la escucha en el buen samaritano? ¿O cuál de ellos escuchó? ¿Y cómo vemos estas palabras ahí en la parábola? A ver, alguna personita que nos... A ver, pues el samaritano lo primero que hace es ver a la persona, o sea, la reconoce. No sabía quién era, pero como persona, y se acerca a él, se acerca. Que no basta con que veamos al otro, sino que implica un acercamiento y es físico, el que los demás vieron como lo vio el buen samaritano, pero él sí se acercó, se acercó. Pues, pues ya va implícito al acogerlo porque todo lo que hace fue acogida, todas las acciones posteriores que él hace son de acogida y se involucra porque él se involucra en el proceso de tal manera que lo lleva hasta el final, de que hasta ver que la persona esté bien, porque dice, volveré y pagaré para lo que falte en tu restablecimiento, ¿cierto? Entonces, eso implica hospitalidad, pero me parece que son fuertes, de hecho va implícito el respeto porque se acercó, se interesó por él, lo acoge, se involucra porque lo que hace, montarlo en su cabalgadura, llevarlo, cuidarlo, se está involucrando. Y lógico es la hospitalidad, no solo física, sino en su corazón lo acogió. Esa es la mejor hospitalidad, acogerlo en el corazón. Muy bien. Bueno. Nancy decía que ese respeto con el que él se acerca, porque imagínese que tiene heridas y él viene a acercarse a las heridas y dice el texto, le curó las heridas con vino, aceite y las vendó, o sea, tuvo que estar muy cerca. Y me encanta lo que dice, antes de estar cerca físicamente, estuvo cerca o lo acogió en su corazón, porque dice que cuando lo vio se compadeció. Compasión, dice Martín Valverde que compasión es amor activo, no es ay, qué pesar, ay, pobrecito, es amor activo, compasión. Entonces, antes de hospitalizarlo en la casa, en un hotel, él le dio hospedaje en su corazón, le dio importancia al ser humano que es digno. Y tomó en serio, volvemos a la palabra y al adjetivo, tomó en serio la historia del otro. Eso es una escucha activa en la conversación espiritual. Entonces, miren lo que dice, escuchar a otro. Sí, Marta. Hay un eco en la... Marta Medina, por favor, cierra el micrófono. Sí.
Bueno, Marta gracias. Medina, por favor, cierre mi... Sí. Entonces, escuchar al otro es mirarlo a los ojos. Miren, ¿por qué nos decían ahora que el lenguaje corporal? Porque cuando yo miro a los otros, a la persona que escucho a los ojos, me doy cuenta de cómo están sus gestos, cómo está su mirada. Y acuerden, la mirada es, ¿cómo es? Las ventanas del alma. Entonces, escuchar al otro es mirarlo a los ojos, es acompañarlo, no es mandarlo, acompañarlo con atención, con amabilidad, intentando comprender profundamente lo que piensa y siente. Miren qué maravilla lo que es la escucha atenta. Mirarlo a los ojos y acompañarlo. Dicen que para enseñarle valores a una persona hay que caminar codo a codo. Y nosotros qué queremos mandarlo, vaya adelante y sea justo, vaya adelante y sea prudente. No, si queremos tener conversaciones espirituales debemos caminar codo a codo, acompañando, mirándolo, abriendo nuestro corazón para comprender lo que piensa y lo que siente cada persona. Es un desafío, pero conseguiremos cosas maravillosas. ¿Cómo se puede hacer? Pues esto exige apertura mental, una apertura mental. Y miren lo que dice, la mente es como un paracaídas. Solo sirve cuando está abierta. Si mi mente está cerrada y bloqueada, que es lo que nos pasa a muchas personas al principio, estamos bloqueadas pensando que lo que yo sé que es una cosita así chiquita, lo que yo sé, eso es la verdad del mundo. Y resulta que Dios a través de este taller quiere que abramos nuestra mente, que nuestra mente se abra como un paracaídas, que podamos pensar y ver la vida desde arriba del paracaídas, cayendo, cayendo, pero no que nos quedemos acá abajo pensando que la vida es este metro cuadrado que yo veo. Y eso no lo dice Efesios 4:23. Alguien, por favor, que nos lea el texto que está allí. Efesios 4:23. Ánimo, ánimo, ánimo. Y que sean renovadas el espíritu de su mente. Entonces, este texto nos dice que si queremos transformar nuestra vida, debemos ser renovados por el Espíritu desde nuestra mente, pensamientos. ¿Por qué? Porque la escucha activa implica que yo abra mi mente a no pensar que mi realidad es la única que existe. Debo abrir mi mente y que el Espíritu Santo me abra espiritualmente para ver otras cosas. Acuérdese que San Pablo dice que cayeron unas ostras y pudo ver otra realidad. Antes él creía que era un gran creyente y perseguía a los creyentes. A veces nosotros como cursillistas perseguimos al cursillista nuevo, perseguimos al cursillista que lleva años. ¿Y qué quiere Dios? Que tengamos apertura mental, abrir nuestra mente a través de nuestros ojos y poder entender que debemos ser renovados totalmente desde la mente, porque el primer campo de batalla espiritual es la mente. El enemigo sabe cómo plantearnos y cómo anclarnos, cómo ponernos anclas pesadas, ponernos cadenas al pensamiento y pensar siempre he pensado así, así siempre se debe hacer. Entonces la escucha activa es debo estar atento porque el Espíritu Santo va a abrir mis ojos, mis oídos, que es lo que alimenta mi cerebro. El cerebro que tiene puras memorias, memorias de los sentidos, memorias visuales, memorias auditivas, memorias olfativas, memorias gustativas, memorias táctiles y memorias kinestésicas. Esas memorias se guardan, pero no son las únicas que yo debo registrar. Dios hoy nos dice, renueva tu mente y transformarás tu vida. Permite que el Espíritu Santo renueve tu mente a través de la escucha activa. Aquí viene otra palabra que quiero que ustedes, la que está en mayúscula, que ustedes se lleven. La escucha activa es exigente. ¿Por qué? Porque me ayuda a gestionar mis propias emociones e ideas. Entonces aquí les tengo un semáforo. ¿Ustedes qué creen que significa este semáforo según, miren el título, semáforo de emociones? ¿Qué será que debo hacer gestionando mis emociones con este semáforo? ¿Qué se les ocurre? Bueno,
voy a contar. Entonces el semáforo pues tiene los colores del semáforo, ¿no? Pero entonces cuando yo gestiono mis emociones, estoy en verde. O sea, yo soy capaz de dominar mis emociones, de canalizarlas, de no dejarme dominar, no dejarme manipular por ellas. O estoy en blanco, como el amarillo ahí, que ni fu ni fa, o vivo quejándome o aburriéndome o haciéndome sentir, o sea, como dejando que sea la emoción la que me maneje. Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que aprender a gestionar mis emociones para poder escuchar activamente, porque si no, no escucho al otro, sino que me escucho soy yo. Muy bien. Bueno, ¿a alguien se le ocurre algo más con el semáforo? Pues yo creo que cuando no estamos en condiciones de escuchar al otro, debemos pausarnos y quedarnos en rojo. O sea, si no estoy con la mente abierta, con mi corazón tranquilo, pues debo más bien quedarme callado en rojo y darme el tiempo de pasar al amarillo cuando ya voy logrando la calma y cuando estoy dispuesto a escuchar al otro. Entonces doy paso a esa escucha activa cuando tengo mis emociones gestionadas, pensaría yo eso. Muy bien, ¿no? Aquí, mejor dicho, el Espíritu Santo está muy feliz de tener estas personas llenas de muchas habilidades para la conversación espiritual. Y es así, bueno, Mariela nos da un punto de vista que también, ¿no es cierto? Yo me siento bloqueada, estoy en rojo, no sé qué hacer conmigo, amarillo como que ni fu ni fa y verde arranco. Pero Beatriz nos da el verdadero enfoque, el enfoque que dice el semáforo emocional como tal es que si yo estoy enfurecida, como decía Mariela, no sé qué hacer con todas estas emociones, lo que hago es, como dice Beatriz, alto, alto. El rojo es para, tranquilízate, piensa antes de actuar, rojo, porque debes gestionar y estás en una conversación espiritual, no estás ahí argumentando, ni estás en el sindicato, ni estás en la politiquería, estás en una conversación espiritual, gestiónate, alto, rojo. Después amarillo, piensa, busca soluciones, piensa en qué consecuencia tienes si haces plan B, si haces plan A, consecuencias, amarillo, amarillo estoy en planeación. Estoy ahí como tratando de arrancar, pero estoy todavía en planeación. Y verde es, ya tengo unas posturas, ya sé las consecuencias, posibles consecuencias, tomo una decisión y arranco a gestionar mi emoción. ¿Sí? Bueno, este semáforo me parece que es una didáctica muy sencilla que pudiéramos comenzar a trabajar en el mismo secretariado, en las mismas juntas, en el mismo equipo de cursillo, cuando vamos a un cursillo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos conversaciones tan acaloradas que uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque queda uno es herido con esa conversación. Y la idea de la conversación espiritual no es quedar herido, ni quedar más profundamente herido, sino por el contrario, sanar, que a través de yo gestionar mi emoción pueda entender e interpretar al otro. Y por ahí derecho el otro aprenda. Con mi ejemplo también, bueno, qué bueno como esa persona se gestiona, yo no soy capaz de hacerlo, que me enseñe. Y estas conversaciones espirituales entonces se vuelven en conversaciones maduras, no desde el simpático que se me alborota, ese efecto reptiliano de atacarte o de huir, sino que desde el cerebro humano que procesa la información y dice, tengo rabia porque estoy roja, tengo rabia porque tengo una frecuencia cardíaca alta. Entonces, cuando yo me doy cuenta de mis síntomas, pongo el semáforo en freno, pido una pausa, tomo agüita, respiro, oro y pienso, si contesto esto, tal cosa, si contesto esto, tal cosa, si contesto y hago esto, tal cosa, consecuencias. Entonces ya decido pasar adelante en la mejor manera de activar, la mejor práctica que puedo hacer, la mejor solución, verlo. Me parece que es muy bello, bueno, que Dios nos ayude. Entonces les doy un chequeo de la escucha activa. ¿Qué lista podemos chequear para saber que tenemos una escucha activa? Contacto visual. Siempre que estés en escucha activa, contacto visual. No estés mirando el celular, no estés mirando al fondo, no estés mirando el tele, no estés mirando para abajo, no estés con los ojos cerrados.
Ah, no, que es que a mí me gusta. Pues la escucha activa dice que debemos mirar a la persona que nos habla. Segundo, sonreír, no burlarte, sonreír. Sonríe, porque la sonrisa hace que el otro se sienta que está siendo apreciado. Pero si tú tienes cara, yo les digo cara de limón, pues va a ser muy complejo. Si tú sonríes, no te burlas, ja, o no haces chistes, bromas, no. Sonrisas, sonrisas sutiles. Tu postura receptiva, no postura de juicio, no postura de cansancio, tu postura receptiva, que tengas las manos abiertas, que no tengas la pierna cruzada, y si la cruzas un rato por cansancio, que la descruces pronto, que tengas tu mirada puesta tratando de observar y tu postura de que siempre estés mirando, todo tu cuerpo esté hacia la persona que habla. Si ya cambió, entonces que tú puedas girar un poco. Si ya cambió, que tú puedas de alguna manera girar el tronco, porque si el que está hablando está acá y tú estás para acá, pues tu postura no es receptiva como tal. Tendríamos también que mirar dentro de este listado, mantener la atención, que tiene que ver con la mirada, con la postura, emitir palabras de refuerzo, ¿no es cierto? Por ejemplo, comprendo. Ah, bueno, esas palabras refuerzan que yo estoy activo contigo, que no me he ido, ¿sí? Parafrasear o repetir el mensaje. Si la persona acaba de decir, entonces yo tenía mucho miedo, decir, comprendo que tenías miedo. Eso es parafrasear, repetir lo que dijo la persona, no cada instante, pero sí cada cierto tiempo para que la persona diga, ve, está atenta. Y hacer preguntas alusivas, ser capaz de decir, ¿me recuerdas por favor qué fue lo que te dio miedo? Y entonces la persona dice, ve, me pregunta acerca de lo que estoy diciendo. Esta es una lista de chequeo que me parece muy efectiva. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Consejo Nacional de Textil. Sí. Bueno, pues entonces paso, Germán o Nancy, nos falta la última parte que es hablar desde el corazón y son las 8:46. ¿Lo hacemos rápidamente o pasamos en este momento a las tareas? Sí, no sé, yo te propongo porque hay una carga ahí de mucha información valiosa que es necesario seguirla procesando. Ujú. No sé, yo pienso que debemos sacar otro espacio, no sé, ¿tú qué piensas? Eh, para no hacerlo corriendo, ¿no? Ujú. Ya también el tiempo, el cansancio un poco. Sí. Eh, Sí, yo estoy de acuerdo, por mí no hay problema, porque sí, como dice Germán, digamos, para mí como terapeuta es como el ejercicio diario que hago y así todo me parece que es bastante información. Entonces, de alguna manera sí me parece que es bueno que lo procesemos, que pensemos en lo que hemos dicho, que lo oremos y que en una próxima oportunidad hablemos de este segundo bloque o actitud necesaria para la conversación espiritual. de acuerdo. Bueno, ¿qué tenemos en el programa? Teníamos un momento para preguntas o inquietudes o resonancia o ideas que queremos escuchar propuestas. Y después tenemos el trabajo para la escuela, que yo pensaría también que también podemos eh, ponerlo por el chat, ¿no? A la escuela realmente en qué consiste, digamos, el trabajo, el ejercicio, ¿no? Porque vamos a concluir, digamos, esta formación. Entonces, bueno, vamos, nos quedan ahí 15 minuticos porque también el Zoom está programado para las 9. Son las 8:48. Entonces, ¿alguna pregunta? Jafi queda atenta para respondernos. Levante la mano si tenga alguna pregunta.
Víctor, adelante, Víctor. Sí. Sí, buenas noches, doctora, muchas gracias, aprendí mucho, o sea, estaba en esa labor de aprender. De todas maneras, una pregunta es, eh, esa humildad que hablaba también tiene que tener una postura. Digamos, uno cuando está con un niño, se acerca al niño y se baja al niño y no deja uno de pie y al niño ahí, pero el niño está de pie y dice, ah, pues estamos de pie. No. Entonces uno se acuclilla o se pone al mismo nivel del niño, no sé qué sea eso para poderlo escuchar mejor, digo, y para cogerlo. Lo mismo incluso en las corporaciones, en las empresas. Antes existía unos sillas y una silla, la silla la hacían de tal manera que el jefe quedaba en un nivel superior y el empleado allá inferior. Eso ya daba como susto para el empleado. Entonces uno como jefe, sí, entonces tenía como, pensaba que tenía ahí como la batuta, o sea, sí. Y lo nuevo es que eso no es así. Incluso ya esas oficinas de jefe las están quitando y son oficinas ya, y eso después de la pandemia, que todos en un mismo lugar y ya, ¿sí? Y todos al mismo nivel. Esto es parte también de la escucha. Sí, sí, muy interesante lo que dice Víctor y es lo que decíamos, cómo el lenguaje corporal y cómo el espacio habla. Entonces, el ejemplo que da Víctor me encanta y es como cuando nosotros vamos a corregir un niño o un niño nos va a contar algo muy importante, cómo nosotros nos abajamos, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí el ejercicio práctico. Una cosa es yo decirle al niño y mirarlo así y decirle, silencio, explícame. Otra cosa es yo bajarme a la altura del niño y decirle, por favor, explícame. Cuando yo miro al niño en ese lenguaje de mi cuerpo, miro que el nivel de miradas está de igual, el niño deja de ver esa figura con un tono de voz fuerte que me señala, perdón, y ve una persona en la que puede confiar y se abre el alma. Entonces, por eso, de alguna manera, cuando nosotros llegamos a algún sitio, no es lo mismo cuando nosotros damos un taller y todo el mundo está nu, cuando hay filas, cuando todo el mundo está en desorden. Ese espacio o ese tarima donde estaban antes también los profesores yo recuerdo que tenían una tarima, ahí el pupitre y todos los demás abajo. De alguna manera o el jefe, entonces hacen una postura de autoridad que si esa autoridad es impositiva o es autocracia o autoritarismo, mejor llamémoslo, de alguna manera tiene que ser una persona demasiado humilde para que funcione ahí sin miedo, sin angustia. Entonces la idea de sentarnos en el mismo nivel, de hacer ya oficinas o salones donde todos estamos en círculo. Por ejemplo, colegios que son muy adelantados en pedagogía se pueden hacer en círculo, todos están en el centro, todos están como a la misma distancia, no hay nadie detrás de nadie, nadie entorpece la atención de nadie, entre comillas. Todo eso hace parte de la comunicación y está dando una información importante para todo el grupo y para cada persona. Entonces, me parece muy importante replantearnos, por ejemplo, la labor de pasillo, no es lo mismo hacerlo parado, el uno sentado, el otro acostado. No, o sea, como tratar de tener en cuenta toda esta parte para lograr una comunicación más asertiva. Muchas gracias, Jafi. ¿Quién más quiere participar haciendo alguna pregunta, una inquietud? Tomar la palabra. Quería contarles que ese proceso de escuchar es un proceso de toda la vida, que Hafisa, la doctora Hafisa, nos da unas pautas y nos está enseñando un método que nos va a iniciar y que nos va a orientar a que cada día seamos mejores en esa tarea.
pero que empieza, o sea, hay que empezarlo, hay que, como decía Nancy, hay que practicar esa tarea y no creamos pues que, por ejemplo, ella nos hizo esa última diapositiva donde nos evaluamos como sí, para ver si estamos haciendo escucha activa. No es que hacemos hoy el ejercicio y mañana todos nos pasamos por visto. Es una tarea que yo sé que es difícil y que en la que tenemos que empezar. Y si seguramente ya hemos empezado en alguno de los aspectos, en alguna de las cosas, pero que es una labor muy bonita y que yo pienso que hará la labor que es más importante para nosotros y es asemejarnos a Jesús. Muy bien. Que dice Gracias. Mariela, me encanta porque es ganar almas, pero también ganar en nosotros habilidades que nos van a servir para la familia, para nuestro trabajo, para nuestra paz. Entonces es ganar por todo lado. Gracias, Marielita. ¿Alguien más? Perdón, perdón, ya que nadie, es que una inquietud es esto que estamos mirando y estoy muy agradecido. No solamente es para el cursillo, sino nos sirve para la vida diaria, para la familia, para entablar una conversación con una persona y ahí se puede practicar. O sea, y ya en el cursillo uno ya como que tiene esas habilidades. Sí, allá pues tenerlas en cuenta, pero uno ya las puede practicar en su vida diaria, en una conversación, en la conversación que uno tiene con la persona que vive, con los hijos. Entonces ahí ir aplicando. Al principio se puede uno ir equivocando y uno dice, ay caramba, pero la idea es hacer ese feedback, esa retroalimentación para uno decir, bueno, aquí tengo que mejorar, o como lo hace uno casi espiritualmente al final del día que dice, bueno, aquí cómo estoy, ¿sí? ¿Cuál es mi checklist para valorar? Sí, porque lo que no se mide, pues no se puede avanzar, no se puede corregir, ¿sí? No se puede mejorar. Entonces yo diría, mire, esto es muy bueno, pero para todos los ambientes, o sea, un ambiente de casa, como llamamos nosotros los ambientes, para cualquier ambiente, el escuchar especialmente nosotros que estamos en la escuela para ir a un cursillo y estar en esa labor de pasillo que es importantísima, como se ve aquí, y es esa conversación espiritual. Listo, Víctor, muchas gracias. Bueno, yo quiero primero darle las gracias a Jafi por su excelente presentación, su pedagogía y la manera como ella ha asumido este compromiso y voy a decirlo, y ese espíritu con que ha querido, digamos, hacer parte de este proceso para el movimiento. Ya decían por ahí que hay que practicarlo, sí, correcto. La idea que se tiene es volver esta metodología del espíritu una virtud y eh, nos recordaba bueno, ahora se me olvidó el nombre del santo, que una virtud pues se desarrolla con la repetición de los actos. Así es como vamos ganando las virtudes. Entonces, claro, tenemos que empezar a practicar, digamos, esta metodología. Eso es un primer objetivo. Un segundo objetivo es que, bueno, el carisma del movimiento requiere que lo siga impulsando el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Que quiere el Espíritu Santo hoy y ahora en este momento de la historia. Entonces, por eso la importancia de que esta metodología pues empiece como a hacer esas mociones o a buscar esos impulsos del Espíritu Santo para nuestro movimiento. Yo lo digo de esta manera, vamos a darle lugar al Espíritu Santo en el movimiento y en la iglesia como tal. Otro objetivo es, pues, tenemos que asimilar
tratar de que involucremos, de que articulemos esta metodología, digamos, a nuestro quehacer. Entonces, para contarles un poquito, hay esta propuesta, este trabajo grupal sobre la conversación espiritual. Trabajar regidos por la metodología de la conversación espiritual. Elaborar un protocolo para utilizar en las diferentes reuniones, fíjense, a nivel nacional, cada secretariado, siempre nos estamos reuniendo. Entonces, esa es la oportunidad de esas reuniones que se realicen en los secretariados utilizando la metodología de la conversación espiritual. Hay como 4 reuniones que yo podría decir que son comunes en nuestro movimiento. Nosotros nos reunimos para las reuniones del presidente, digamos, con el secretariado y en la escuela dirigente. Se podría ser una gran oportunidad en esas reuniones. Hay otras reuniones que son la preparación del cursillo, ¿cierto? El rector y los dirigentes también hacen varias reuniones de preparación. Hay unas reuniones también que se hacen de los distintos comités que se han ido conformando o que escuchamos también el nombre de vocalía. Y hay una reunión también que es cuando hacemos las elecciones a nivel nacional o las elecciones de los presidentes diocesanos, vicepresidentes, cuando se eligen los rectores. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es conformar grupos de trabajo pequeños, mínimo de 3, máximo 5 personas. Esto lo vamos a conformar ahora en la escuela. Con estos 4 clases de grupos. Nombrar en cada grupo pues un relator y un moderador, como lo hacemos nosotros en las de Curia. Vamos a hacer, digamos, ese mismo esquema. Cada grupo debe presentar una estructura o modelo de reuniones. Y aquí viene, el modelo de reunión debe usar la metodología de la conversación espiritual como un recurso, ojo, como un recurso para el objetivo de cada reunión. Bien. La idea es que este trabajo hay que presentarlo pues antes del 15 de abril. Este es el compromiso que tenemos en la Escuela esta Nacional de Mentalidad y de Dirigentes. Estos son los 4 tipos de reuniones. Bien. Esto yo se los pasaré, digamos, al chat. Por aquí conformamos unos equipos. Muy rápidamente aquí les muestro cómo están conformados, digamos, estos grupos. Ya ya sale, ¿sí? La pantalla. Sí, sí, Bueno, se ve. claro. Entonces, fíjate, ahí la primera reunión, que es la preparación del cursillo, pues se ha asignado a Lucely Hernández, Luis Eduardo Galvis y Liliana López. ¿Ya? Reuniones de elecciones, que son aquellas cuando se nombran presidentes, rectores, pues ahí hemos querido que ese grupo esté Nancy Sánchez, Mariela Cano, Gustavo Moreno y Andrés Sanabria. Las reuniones del presidente que hace con su secretariado durante el año, ¿cierto? Lo que llamamos reuniones de consejo también, o reuniones con la escuela dirigente, pues ahí queremos que Carmen Payares, Afisa Díaz y Roberto Benavides pues nos ayuden ahí en ese equipo. Y reuniones de los comités y vocalías, pues va a estar Nancy Suárez, Claudia Patricia Espinosa y mi persona. Bien, las personas que están hoy en sala libremente quieren también participar en alguno de estos grupos, bueno, la invitación es para todos, ¿no? Para que trabajemos en este ejercicio. El ejercicio es vamos a tratar de articular esta metodología con las reuniones que hacemos en nuestro movimiento, para ir poco a poco, digamos, tomando esas habilidades y poder crear esa virtud de la conversación del espíritu en lo que hacemos diariamente. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado. Quiero, por último,
ya como para mañana, perdón, el jueves 4 de abril, también estamos haciendo unas escuelas que hemos llamado Pedagogía para los Estatutos, ¿cierto? Los estatutos nacionales y los estatutos diocesanos, ¿cierto? Para este 4 de abril, pues tenemos un invitado muy especial. Me gustaría que todos asistan. Es importante, digamos, este tema que va a compartir con nosotros. Él se llama Juan Adolfo Moguel Ortiz, el presidente anterior del Organismo Mundial, va a estar con nosotros, con Colombia. Yo lo invité. Va a compartir con nosotros un tema que se llama la nueva gobernanza del Organismo Mundial de Cursillos a nivel mundial. Entonces, le voy a pedir el favor a todos que saquen ese espacio para este jueves 4 de abril a las 7 de la noche. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo todo lo que va a compartir. Son experiencias que él tuvo personalmente en el dicasterio, en el Vaticano, con la visita del movimiento a la Santa Sede. Me ha pedido inclusive que no grabemos con nada, porque va a comentar experiencias de cosas que fueron personales ahí, que nosotros necesitamos saberlas. Entonces, los invito a todos, por favor, para que estén ahí. Y bueno, no siendo más, Padre Manuel, me excusa también porque les envié ahí equivocado el link, pero ahí está con nosotros para que pues nos regale la oración de la noche. Adelante, Padre. Buenas noches para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por el don de la vida, por estos temas tan importantes para nosotros, para inclusive saber escuchar esa voz de Dios, esa voz del Espíritu Santo, para sabernos comunicar también con Dios. A veces nos cuesta trabajo esa relación, esa comunicación con Él. Que sea el Espíritu el que nos anime, el que nos mueva, y que cada día, mirando también la figura de Jesús, podamos abajarnos al nivel de nuestros hermanos, podamos tratar de entenderlos siempre antes de señalarlos, de juzgarlos, aunque incluso nunca deberíamos hacerlo. Que cada día nuestra comunicación sea más clara, más fluida, y que podamos transmitir ese amor que recibimos de parte de Dios a nuestros hermanos, a través de nuestras palabras, de nuestros gestos. Que esa comunicación nos ayude a hacer esa levadura en la masa, que al vernos a nosotros puedan descubrir allí el rostro, la persona de Cristo. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener siempre claro en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros y cómo quieres que lo vivamos, que lo transmitamos. Que no nos sintamos de pronto poderosos, arrogantes, sobrepotentes, pensando que porque hemos leído mucho, hemos estudiado mucho, llevamos muchos años participando de movimientos en la iglesia, podemos ser más que los demás, porque muchas veces aprendemos de los más sencillos, de los más humildes. Que podamos siempre buscar estar al nivel de los demás, para que los demás sientan esa cercanía tuya. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu amor, por tu entrega, por este tiempo que vivimos en el que debemos llamar mucho más esa presencia del Espíritu Santo para nuestra vida, para nuestro movimiento. Gracias, Señor, por las personas que vas colocando también en el movimiento para enseñarnos, para ayudarnos a comprender muchas cosas. Que seas tú guiando nuestros pasos siempre. Nos encomendamos al amor maternal de la Santísima Virgen María y a San José, ese gran patriarca. Le pedimos a nuestro santo patrono, San Pablo, que interceda siempre por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Una feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias, Padre, gracias, Afi, nuevamente, y gracias a todos ustedes por estar Feliz aquí. noche. ¿Me regalan un Bendiciones. minuto, Germán, por favor? Sí, claro, adelante. Quisiera desearle un feliz cumpleaños al compañero Jairo Acosta, que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga, le dé la cura de años y mucha sabiduría, y siempre el Espíritu Santo lo guíe. De colores. Hombre, Jairito, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amable, y bendiciones. Recibo esas felicitaciones y esos buenos deseos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jairito. Bueno, una feliz noche para todos. Feliz descanso. Lo mismo. Muchas gracias. Nos Chao. nos vemos el jueves. Gracias, Afisa. Buenas noches. Mucho Chao. cariño. La foto. Adiós, hermano. Nos vemos el Muchas jueves. gracias. Interesante la ponencia para el jueves. Bien interesante. Bueno. Listo. Estaremos allí. Yes. Bueno. Gracias, Germán. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Que descansen. Gracias.